vas a entregarte de lleno a la lucha revolucionaria, lo primero que tienes que aceptar es la posibilidad de la muerte. Y acepté morir. Mira, por ejemplo, esta es una de las pocas fotos que yo tengo de caras de Che, que las descubrí el otro día, la imprimí por primera vez, la saqué dentro de un contexto de fotografía. Déjame buscarte la de la cámara, déjame ver. Me gusta una, la de la cámara, porque como soy fotógrafo y la cámara era mía. Esta que casi no se le ve la cara al Che, y tú estás viendo que es el Che. La frente muy específica que él tenía, la gorra con la estrella, y atrás está la pasionaria. Esto fue el 2 de enero de 1964. Entonces Che con esta cámara que era mía estaba tirando una foto y yo descubrí en el rollo, cuando revelé la cámara, esta foto de Fidel que la tiró el Che. Entonces las monté las dos para ponerlas una al lado de la otra en una exposición. Y es una foto, si se quiere, histórica, porque es una foto hecha por el Che. Moyuba, Oyeyei, Ochunchagua, Etuarosa, Juan José Carretero, Alamita Boá, Olaya Citesaya, Amita La Flor, Minga La Ángela González Guzmán, Alberto Mambuca, La Chinita Julita, Francisco Febles, Filiberto Febles, Ramón Febles, Joaquín Salazar, Oquilagua, Pablo Roche, El Bolo, Juan García, Barajuani, y todo boy con que están en Arao, ¿no? Tuve el honor de conocer el hombre sencillo, decidido y valiente, que no luchaba por honores ni riquezas materiales, que el palpitar de su corazón era tan profundo que llevaba dentro de él el palpitar y el amor de todos los corazones honrados de la tierra, lo bueno y lo nuevo, dígase Ernesto Che Guevara, y se dirá con orgullo internacionalismo proletario. Ernesto Guevara Lacerda, quien luego se transformaría en el Che Guevara,
Yo lo conocí en el año 1942, cuando él tenía 14 años y yo 20. Es decir, que existía una diferencia de 6 años, que en ese periodo de la vida es bastante importante. Bueno, era un muchacho muy irónico, siempre muy irónico. Un poco, siempre en guerra con el medio social en que él estaba. Él pertenecía a una familia que, a pesar de ser una familia de la alta burguesía, de la alta burguesía desde el punto de vista social, ¿no? O de los apellidos, no económico. La madre tenía una cultura muy extraordinaria, además tenía una cierta concepción muy moderna de la vida. Cuando vivía en Altagracia, que era un pueblo pequeñito, andaba a caballo, ella fumaba, manejaba automóvil, se juntaba con los canillitas. Todas esas cosas las fue captando el Che, ¿no? Ernesto. Y se transformó en un irónico, crítico, con un sentido del humor un poco cáustico. Ese era su carácter. Él era menos antiperonista que yo. Tenía porque también ese viaje que había hecho hacia el norte de Brasil y en las Antillas, había visto ciertas cosas en la explotación obrera que hizo, que me dijeron una vez en el 49. Mira, Petizo, si vos conocieras cómo vive esa gente, en qué forma infrahumana son tratados, serías mucho menos antiperonista. Yo empecé a soñar con un viaje con el cual hacía yo partícipe a todo el mundo. Y el Che era uno de los que también decía, no, yo también voy con vos. Y en fin, después de muchos idas y venidas, hablamos del tema y quedamos ya de que en diciembre de ese año salíamos, pasara lo que pasara. El hombre que volvió de esta gran América no es el mismo que salió de Argentina. En Guatemala conoce a un cubano, conoce a varios cubanos, y entre varios que conoce a Ñico López. Que Ñico López es el que lo impresiona el más porque tiene conocimientos teóricos, filosóficos, marxistas-leninistas y además participó en la lucha. Él al principio un poco como buen argentino le toma el pelo, como ustedes con escopetitas y el rifle 22 y querían tomar una fortaleza. Pues después, cuando se da cuenta que es cierta, además ve la convicción de esta gente, la costrita de escepticismo que tenía él sobre eso se le empieza a quebrar. Cuando el Che y Fidel se conocieron, yo no había llegado todavía a México. Fidel llega a México en julio del 55 y yo llego en noviembre del 55. Nos dirigimos a México para continuar la revolución y regresar a Cuba precisamente en el yate Gran Juan. Los jefes del barco, los marineros, no permitieron que yo subiera al barco porque decían que eso era mal augurio. Y bueno, como yo no quería mal augurio, pues tampoco insistí. Yo sentí un gran dolor. Yo sentí que a mí se me desgarraba el alma. Porque una embarcación de este tamañito, con 80 y tantos compañeros, y yo, la única mujer, no era posible que cupiera en el yate. Salían para mi patria a cumplir con el deber que teníamos que cumplir. Fue una felicidad tremenda, porque era el barco de la libertad. En aquellos tiempos habían ciertas diferencias entre la gente nuestra que luchaba en las ciudades y la gente que luchaba en las montañas. La gente que estaba en las montañas estaba más en contacto con el campesino, con el hombre explotado,
quizás en las ciudades se sentía menos eso. El Che venía de la Sierra Maestra y llegó al centro de nuestro país, a la provincia de Las Villas, a las montañas del Escambray. En esa época yo era el jefe del movimiento revolucionario 26 de julio en esa provincia. Había recibido instrucciones de Fidel de encontrarme con el Che para coordinar las acciones que se desarrollarían en Las Villas. Tenía una idea de la imagen del Che, había oído hablar de él, que era un médico argentino, pero bueno, en aquel grupo donde predominaban los campesinos que habían venido a conocerlo, había un hombre extraño, con un pelo largo, una boina negra y una capa que le llegaba casi hasta los tobillos. Tenía un aspecto chinesco, que la barba era una barba rala y el bigote le caía hacia ambos lados de la cabeza, parecía un asiático. Y yo pensé, bueno, así seguro que lucía Gengis Khan cuando invadió Europa. Mira, yo conocí al Che en un lugar que se llama La Plata. Y yo la imagen que tenía del argentino era de la imagen de los porteños de las películas. O sea, las películas de Carlos Gardel, de Guardia del Carril. O sea, que es muy distinta a la personalidad del Che. O sea, habla pausado, tranquilo, un poco con falta de aire. Y entonces dije, bueno, porque la leyenda era que había un argentino que era jefe de una columna. Y dije, bueno, pues, pero este no es argentino ni nada de eso. Cuando yo lo conocí, el Che tenía un gran nombre en la Sierra Maestra. O sea, hacía cosas interesantes que a la gente le llamaba mucho la atención. Había cosas muy típicas de él, ¿no? Como aquella vez que puso la bandera el 26 de julio para que los aviones la bombardearan. Y ya se hablaba un poco de las cosas, esas son cosas de Che. Me incorporé a su columna después de haber estado en todos los demás, en las demás columnas, y ya de ahí no nos separamos más. Ya estaba herido, con muleta. ¿Sí usted? Sí. Trabaja esto. Este es el hijo de a esta casa él se iba mucho. Se llama, entonces me dijo, date cargo tú. Date cargo tú. Yo era muy joven. Tenía 15 años todavía. Se cumplido. Lo cumplí en Sierra todavía. Tenía 14. Aunque yo dije que tenía 15. También tenía 14. A 15 buscando un poquito más, porque hacía falta para poder ingresar. Y el Che intercedió que yo ingresara a la tropa. Y ahí ya me quedo con el Che todo el tiempo. Vamos toda la campaña en la Sierra Maestra. Hablábamos de cómo coordinar las acciones, ya que él dirigiría la guerrilla en las montañas y yo las acciones urbanas. Estuvimos largo rato intercambiando ideas, conociéndonos. Entonces, cuando oí todo aquello, yo le dije, mira, Che, yo creo que tú vas muy rápido. Nosotros tenemos que hacer las cosas un poco más disfrazadas, porque no te olvides que a 90 millas de aquí están los yanquis. Y cuando ellos se den cuenta de lo que queremos hacer,
lo que nos va a caer arriba es mucho. Se me queda mirando y me dice, así que tú crees que podemos hacer una revolución a espalda de los yanquis, una revolución de verdad a espalda de los yanquis. Qué come mierda eres. No te das cuenta que lo que hay que hacer es lo contrario, que lo que hace falta es que el pueblo sepa que esta es una revolución de verdad, y entonces cuando todo el pueblo nos apoye, no hay por qué tenerle miedo a los yanquis, entonces no podrán con nosotros. El Che Guevara no ha muerto ni morirá, porque en esta humanidad el silencio no ha cubierto. El Che en esa época era el médico de la tropa. El primer día en que lo vi, pues fue una cuestión normal. Hablé, como es mi costumbre, de lo que eran mis ideas, mi sueño por los niños, y quizá esto diera lugar a que el Che viera en mí un buen campesino que era útil a la lucha revolucionaria. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Desde que él ocupó el cargo de jefe de la segunda columna guerrillera en la Sierra Maestra, desarrolló en el territorio donde él operaba distintas industrias, por supuesto artesanales, ¿no? En ese campamento pues había escuelas, intentos de panadería, que se hacía pan cuando había harina, pero bueno, era una panadería, había hospitales, había armería, fue donde se puso la primera estación de Radio Rebelde, donde se hizo el periódico. Él fue un verdadero artífice y un iniciador de muchas cosas en la guerra de guerrilla. Una gran parte de toda su vida, de toda su estrategia era cómo resolver los medicamentos para tratar el hambre. Un extraordinario, aguantaba los cólicos. Los cólicos, él se nebuliza, pero va por el estómago. Los cólicos, aquellos abdominales, los aguantaba con un estoicismo. Y entonces la única forma de resolverlo era ponerle un suero con cortisol. ¿Cómo se pierde el miedo? Bueno, el miedo se pierde en la medida que uno se acostumbra al peligro. Cuando uno no enfrenta el peligro y de pronto lo enfrenta, tiene mucho miedo. El que yo conozco es Fidel, tengo pruebas, he estado con él en momentos difíciles donde yo sí he tenido mucho miedo al lado de él, donde nos han estado tirando, y Fidel sereno. Y sin embargo, Fidel considera que el Che es un hombre de un valor excepcional. Y yo le he preguntado al Che, ¿tú nunca has sentido miedo? Que si he sentido miedo, claro que he sentido miedo. Así que si el Che tenía miedo, ¿cómo no iba a tener miedo yo? Él fue creando las condiciones en aquella estrategia que él usó en las villas, que fue de él. Y él fue el artífice y lo fue ejecutando poco a poco y creó tales condiciones que la gente no se podía mover de un refuerzo de un lugar a otro porque le había tumbado el puente, porque le había roto la línea de ferrocarril, habíamos partido ya la isla en dos, la gente no podía por tierra, no podían pasar para Oriente, y es cuando él empieza a tomar los cuarteles. Y el punto culminante de él, bueno, está la campaña de las villas que en un mes tomó la provincia, que se podrá decir muy fácil, aunque recuerde que allí la bronca era 24 horas, allí sí no había descanso. Estoy hablando de la parte nuestra. Allá Camilo se enredó en Yaguajay
y le costó mucho trabajo tomar el puente de Yaguajay. En los últimos días, nosotros habíamos tomado ya la totalidad de los pueblos en lo que el Che atacaba Santa Clara. Nosotros estuvimos 10 días sitiando la guarnición militar de la dictadura en Yaguajay, el batallón 22 de infantería. Ese sitio duró 7 días y 3 días que nos demoró desalojar a los soldados de la ciudad del pueblo de Yaguajay. Allí, después de la larga lucha esa que duró una semana, donde en ese tiempo fue bombardeado el pueblo 3 veces. Y precisamente a nosotros nos costó más trabajo los primeros cuarteles, que eran los que tenían poquita gente, que estaban en las estribaciones de las montañas. Nos costó muchísimo más trabajo que, por ejemplo, tomar Placeta, que es una ciudad que está en la carretera central. Entonces en Cabaiguán, cuando él se rompe el brazo, yo voy entrando a la comandancia. Y dice, necesito un chofer, digo yo mismo, y ahí ya yo empiezo. Él venía jaraneando con nosotros, yo venía en un jeep y yo, dice, no sé por qué, dice, mira si Alberto es buen soldado, que es de los viejos en la sierra y es soldado raso todavía. Y le digo yo, mire che, yo aquí no vine por grado. Yo vine aquí y dice, mentira, que los grados son muy bonitos y todo el mundo quiere tener y ponérselo. Y me salió un comercial, le digo, bueno, pues si yo no me he logrado por ganarme, me sentiré el día que se acabe esto, si estoy vivo, pues me sentiré orgulloso de haber hecho algo por mi patria. Cuando llegamos a Santa Clara, me hizo ver una escuadra. Una Villegas, una Hermes, una Argudí, una Mí, que ya eso era primer teniente. Jefe de escuadra era primer teniente y el jefe de pelotón capitán. Ahora, ¿cómo se acostumbra uno al peligro? Yo recuerdo en una de mis visitas al Escambray, estábamos él y yo conversando, cayendo la tarde, y desde Santa Clara despegaban avionetas del ejército con ametralladoras, que cuando veían a un rebelde o a alguien que ellos creían que era un rebelde, pues lo ametrallaban. Y de pronto levanto la vista y ahí venía la avioneta saliendo atrás de unas lomas. Cuando yo vi, la miré, que venía hacia nosotros, y ahí estaba frente a nosotros. Vi al piloto, perfectamente lo distinguí, y al lado venía sentado en el puesto del copiloto otro soldado con una ametralladora montada en la ventanilla, apuntando. Esa es la última imagen que guardo así de la llegada de la avioneta, porque fracciones de segundos después yo estaba a más de 500 metros del lugar, escondido atrás de un árbol con un tronco de este grueso, que ni Juan Torena, nuestro famoso corredor, ni hacía nada, rompía el récord de velocidad. La avioneta, entonces, desde atrás del árbol, la avioneta, vi cómo la avioneta empezó a tirotear, a ametrallar el camino. ¿Y qué se había hecho del Che? Ahí estaba el Che con su fusil apuntando a la avioneta y disparando. Y la avioneta a él y él a la avioneta. Ni la avioneta le dio a él, ni él le